Compartir. Ya. Está ahí. Vamos a ver ahora el sistema este. Este es el problema de pandeo que vimos. Ahora bien, vamos a ver el sistema, pero vamos a repasar un poquito en qué consiste el sistema dinámico. Entonces, he puesto aquí en la pizarra un poco algunos conceptos que tienen que tener claros ustedes para resolver este tema. Ven acá. Primero tenemos que entender bien de dónde vienen lo que vamos a llamar las fuerzas de inercia. Un momentito, por favor. Perdón. Bien. A ver, vamos viendo ahora. Primero, vamos a ver de dónde llegan las fuerzas de inercia. Y eso, obviamente, que vamos a ver acá. Quiero ver los participantes acá para poder hacer preguntas. Bien. A ver, vamos. Entonces, señor Daniel Casa, a ver, ¿cómo entiende usted la segunda ley de Newton? ¿Se acuerda en qué consiste la segunda ley de Newton? Señor Daniel Casas. La segunda. Ley de Newton. La masa por aceleración, creo que es, ¿verdad? No, pero eso es cuando, sí, pero digamos, eso es cuando la masa es constante. Pero inicialmente, ¿cómo lo formuló Newton? Que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. No estoy seguro, creo que era algo así. No sé, hace mucho tiempo no me acuerdo el concepto de eso. Sí, pero lo que pasa es que si entendemos los conceptos es difícil. Yo sé que, bueno, después que pasa un tiempo, las cosas se complican. A ver, señor Cristian Campos, a ver, cómo definiría usted cómo la entendería la segunda ley de Newton? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Y estoy igual que mi compañero, eso me acuerdo. Ah, ya, qué bien, no recordamos. Bueno, pues ya les dije, todo. La física y la matemática son esenciales para las materias de ingeniería. O sea, si no sabemos física nos volvemos ingenieros de tablas y eso no funciona. A ver, señor Eddie Condori, o si no, señor Vázquez. Buenas tardes, ingeniero. No, Sí. no me... Usted busca una ecuación base. Vamos a repasar entonces. Fíjense acá. La segunda ley de Newton, vamos a ver acá, la segunda ley de Newton he puesto. Primero, entendemos qué es el momentum, ¿no es cierto? Porque aquí está. M por velocidad en la segunda ley de Newton es el momentum. O sea, es que una masa multiplicamos por una velocidad. O sea, por aquí la derivada del desplazamiento respecto al tiempo es la velocidad. Entonces el momentum llamábamos la masa por la velocidad. Bien. Entonces, la variación de ese momentum, de cualquier masa, entonces cuando ese momentum de cualquier masa varía, entonces es igual a la fuerza que actúa sobre la masa.
Entonces, vamos, así la formuló Newton. Entonces, el momentum es la masa por la velocidad, y entonces, si aplicamos una aceleración a esa parte, entonces se genera lo que llamamos una fuerza. Y estas son llamadas las fuerzas de inercia, que son las fuerzas que se oponen como un equilibrio, ¿verdad? Son las fuerzas que se oponen a este movimiento que genera la aceleración. A ver, señor Espinal, ¿se entiende más o menos en la segunda ley de Newton? Porque es fundamental para que podamos seguir adelante. Sí, ingeniero, se entiende. Ya. Entonces, por eso, ustedes van a escuchar, y si estudian dinámica, van a ver que el principio de D'Alembert dice que es el concepto que una masa genera una fuerza proporcional a su aceleración y que se opone a él. Entonces, este principio de D'Alembert, partiendo de la segunda ley de Newton, dice que una masa, cualquier masa, genera una fuerza proporcional a su aceleración. Entonces, si a esa masa le doy una aceleración, me va a generar una fuerza. Y por lo tanto, en el equilibrio de fuerzas, tenemos que tener una fuerza que se oponga a esta fuerza que es la masa por la aceleración. Bien, entonces es el principio de D'Alembert. Entonces, para plantear, generalmente la dinámica, generalmente la vamos a plantear a través del método del dos desplazamientos. En otras palabras, la variable va a ser el desplazamiento. Entonces, como siempre dijimos que toda estructura tiene que estar en equilibrio. Por lo tanto, acá, al entrar con una fuerza adicional que es producto de la aceleración, entonces vamos a tener que el equilibrio de las fuerzas externas con las fuerzas internas, ahora sí va a tener tres componentes. Vamos a ver, esas tres componentes van a ser las fuerzas de inercia, más las fuerzas de amortiguamiento, más las fuerzas externas. Las fuerzas elásticas son iguales a la carga. Por el momento, lo que hemos hecho en todos los problemas que estábamos resolviendo es simplemente llevar en cuenta las fuerzas elásticas, que tienen que ver con las características físicas y geométricas. Por lo tanto, las propiedades físicas en un sistema donde vamos a aplicar, obviamente, una aceleración o en una carga dinámica, si ustedes quieren, vamos a ver cuáles serían en un sistema. Pero aquí es importante, tendría que ser un sistema elástico y un sistema lineal. Es importante. Ahora yo quisiera un poco que refresquemos para saber qué entendemos por un sistema elástico. Señor Freddy Quispe. Ingeniero, buenas tardes. Bueno, un sistema elástico es cuando un cuerpo se deforma y se recupera lo que se ha deformado, ingeniero, o sea, se recupera su elongación o lo que sea deformado, ingeniero. Y la ley de carga es igual a la ley de descarga, ¿verdad? Ya, Sí. Entonces no es un sistema plástico donde queda un desplazamiento que ya no recupera. No, es un sistema elástico, sí. En cambio, el plástico, sí, o sea, un elemento plástico es distinto, ingeniero. Ya, entonces ahora le voy a preguntar al señor Aruquipa, ¿qué entendemos por un sistema lineal?
Sistema lineal, ingeniero, es cuando, bueno, la deformación que se aplica a cualquier elemento es proporcional a la fuerza. Un sistema lineal. Ya, pero no es la deformación, es la carga proporcional al desplazamiento. ¿Sí? Sí, ingeniero, perdón, desplazamiento. Ya, entonces, porque si en un sistema lineal yo puedo hacer esta composición, digo, puedo sumar la fuerza de inercia más la fuerza elástica más la fuerza de amortiguamiento. Eso solo es posible a rigor en un sistema lineal. Por lo tanto, aquí vamos a decir cuáles son las propiedades físicas de un sistema elástico lineal, sujeto a una carga dinámica. ¿Cuáles son sus propiedades? Primero, ¿cuáles son las propiedades que van a entrar a formar parte de ese sistema? Obviamente, una de ellas son la masa. Pero como ya teníamos, son las propiedades elásticas. Las propiedades elásticas tienen que ver con la rigidez, ¿verdad? Son las que las propiedades del material, el módulo de elasticidad, las propiedades geométricas, esas son las propiedades elásticas, las que me generan la rigidez. Pero a su vez existe un mecanismo de pérdida de energía, que generalmente es la fricción, ¿verdad? Cuando se da movimiento a un sistema, el movimiento después de cierto tiempo vuelve a parar una vez que hemos quitado la aplicación de esta excitación. Cuando ya no existe esa carga o esa excitación dinámica, entonces el sistema vuelve a su posición original. Eso es debido a que hay una pérdida de energía por el efecto de fricción. A su vez, podemos tener amortiguamiento. Podemos tener fuerzas de amortiguamiento que hacen que el sistema se amortigue. Y finalmente, todo esto es producto de una fuerza externa de excitación o una carga función del tiempo. A ver, quiero que todas estas variables las tengamos claras para que podamos entender cómo funciona el tema dinámico. Entonces, esto es fundamental, entonces, partir de la segunda ley de Newton, que lo interpreta el principio de D'Alembert, y aquí vamos a generar. Hay varias formas de generar ecuaciones. Una de ellas es por el método directo de equilibrio, que es lo que estamos planteando. Hay otras que es utilizando el principio de los trabajos virtuales, que también podemos formular, y otra es aplicando un principio variacional de Hamilton. Pero aquí lo que nos interesa son los conceptos y por lo tanto aquí vamos a hacer que el equilibrio se va a dar debido a estas tres componentes que tienen que ser iguales a la fuerza externa, que en este caso va a ser función del tiempo. Esa fuerza externa puede ser una función armónica, puede ser un impulso, puede ser una explosión, puede ser un montón de temas que nos podríamos clasificar, pero como acá simplemente quiero dar inicialmente el concepto de lo que es un problema de dinámica y no estudiar dinámica, porque eso nos tomaría un semestre mínimo, entonces vamos a ir rápidamente a ver simplemente el concepto. Entonces, acá justamente lo que se genera respecto al sistema estático son estas dos componentes que son la masa por la aceleración, que las vamos a llamar las fuerzas de inercia, está el coeficiente de amortiguamiento, que multiplicado por la velocidad me va a dar una fuerza de amortiguamiento, y finalmente está lo que habíamos visto, que es la parte de las cargas elásticas. Entonces, ahora el equilibrio está un poco diferente. Entonces, aquí ya lo habíamos visto, que es re importante, es que nosotros los que nos interesa es simplificar. Entonces nos interesa mucho simplificar
y hacer que siempre podamos trabajar en un sistema estático. Por lo tanto, no llevaríamos en cuenta la componente de masa por aceleración, las fuerzas de inercia. ¿Cuándo es esto posible? ¿Cuándo es posible hacer esta simplificación? Esta simplificación es posible hacerla cuando la aceleración es pequeña. Si la aceleración es muy pequeña, entonces la estructura se mueve muy lentamente y por lo tanto la masa se va a desplazar muy lentamente. Por lo tanto, el momentum de la masa por la velocidad va a ser muy, muy pequeño. Y por lo tanto, esa variación de ese momentum, que es la aceleración, digo, va a ser muy pequeño. Y por lo tanto, al ser pequeño, puedo despreciarlo. Y si el movimiento del sistema es muy pequeño, el amortiguamiento va a ser también despreciable. Y por lo tanto, llegamos al problema estático, que es el que vamos en este curso a profundizar. Pero quería que tengamos claramente los conceptos que tenemos que usar para poder entender que las tres formas que tenemos de la ingeniería, las tres formas son justamente la estática, la dinámica y el problema de valor característico, en el caso estructural. Serían los tres sistemas que tenemos que aprender. En este curso vamos a hacer hincapié, ya dijimos en el primero, pero quería que tengan ustedes un problema de los otros dos. La clase anterior hicimos un ejemplo, ¿verdad? Hicimos un ejemplo del tema de pandeo, cuando una estructura pandea. Hicimos un ejemplo muy pequeñito que dijimos que cuando se está sometido a una carga perpendicular y la rigidez puede volverse cero, entonces ahí sí tenemos un problema de pandeo. Que para eso nos sirve este sistema el sistema de valor característico o de problemas de valor característico, de problemas de autovalor, autovector. Bien, entonces, para entender un poquito, a ver, veremos si hasta aquí está más o menos claro. A ver, señor Gaspar. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. ¿Está claro hasta acá el tema dinámico? Porque sí me interesa que yo no vamos a estudiar dinámica, por eso quisiera que no vamos a tocar más el tema dinámico, por lo tanto yo quisiera que esté claro. Vamos a hacer un ejemplo y con eso vamos a pasar ya al segundo módulo del curso. Tenía una consulta, Inge. ¿Cómo no? Era la fórmula, era las fuerzas de amortiguamiento más, no recuerdo el nombre, no me anoté, más esa fuerza del medio, no tengo su nombre, por favor, ingeniero, y más las fuerzas elásticas. Son las fuerzas de amortiguamiento. C es a rigor. A rigor aquí estamos viendo que estas son matrices, ¿verdad? Esta es la matriz de amortiguamiento. O es el amortiguamiento de la estructura. Esta es la masa. No sé si está viendo. ¿Sí? Acá. Esta es la masa. Sí, Inge, puedo ver. Este es el amortiguamiento. Las fuerzas de amortiguamiento. Y estas son las fuerzas elásticas, las que hemos hecho siempre, que son rigidez por desplazamiento. Son las fuerzas internas. Entonces, antes, ¿qué era? Que eran las fuerzas internas, quitando esto, las fuerzas internas eran igual a las fuerzas externas. En este caso, las fuerzas externas van a ser iguales a la masa más a las fuerzas de inercia, que son estas, las fuerzas de amortiguamiento, que son estas, y las fuerzas elásticas, que son estas. No sé si le he aclarado. Sí, Inge, muchas gracias. Ya, entonces, a ver, a ver, señor Ronnie Cruz, ¿alguna duda?
Ingeniero, buenas tardes. Ninguna duda, ingeniero. ¿Está todo claro? Sí, ingeniero. Bueno, a ver, señor Gaspar. A ver, aquí no sé quién ha mandado. Señor Gaspar. A ver, no sé, no está ahí el señor Gaspar. Señor Alcázar, está ahí, ¿no? Señor Alcázar. No sé qué pasa con el señor Gaspar. ¿Me escucha, señor Alcázar? Sí, ingeniero. Sí, ahorita le acabo de preguntar. Se colgó un momento mi dispositivo. Ah, ya. Ah, usted fue el que me preguntó. Ah, perfecto. Perdón. Sí, ingeniero. Ya, ok, está perfecto. A ver, señor Tarquino. Está claro, ingeniero. Señor Aguilar. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta, ingeniero. Sí. ¿Cómo se define las fuerzas de amortiguamiento? Bien, eso ese es un tema que, a ver, eso va a depender mucho de la experiencia en las estructuras, y lo que pasa en los sistemas se va viendo con un valor de este factor de amortiguamiento. Entonces, ya la experiencia da que en las estructuras tienen un cierto rango de amortiguamiento las estructuras, ¿verdad? Y por lo tanto, dependiendo de algunas características físicas de los edificios o de la parte del mecanismo, podemos asumir unas fuerzas de amortiguamiento. Obviamente no es un tema sencillo de saber, a no ser en un caso muy sencillo que usted tenga, puede saber cuánto es el amortiguamiento. Si usted tiene un solo resorte, usted pone una carguita y ve en cuánto tiempo ha habido el amortiguamiento, ¿cierto? Entonces, ahí usted puede ver cuál es el amortiguamiento del sistema. Pero en una estructura ya no es nada sencillo, ¿verdad? Pero sí, la pregunta está bien, está clara. A ver, señor Halcón. Señor Durán. Sí, se entiende, Inge. Vale, muy bien. Entonces ahora, como se entiende, comenzaremos con el ejemplo y ustedes van a hacer, vamos a dividir este ejemplo que vamos a hacer en dos. Vamos a darnos, ahí está en la pizarra, este ejemplo muy sencillo, donde tenemos una masa, un bloque que tiene una determinada masa que está sobre unas ruedas, ¿verdad? Por lo tanto, la masa esta es libre de desplazarse a lo largo del eje X. Entonces vamos a asumir que tenemos un eje X y que tenemos esta masa. La gran ventaja de esto es que es un sistema de un solo grado de libertad. En otras palabras, lo que nos interesa, este punto, cuánto se desplaza. Esta es la función del desplazamiento que va a haber del bloque. Y esta es la dirección X. Entonces, aquí vamos a tener, fíjense, vamos a representar las propiedades de este sistema. Vamos a la rigidez del sistema la vamos a representar a través de un resorte que está acá, y el amortiguamiento lo vamos a representar a través de una, ¿cómo se llama? Es una especie de amortiguamiento, ¿no? Donde viene un sistema hidráulico que amortigua, que lo vamos a representar de esta forma. Por lo tanto, lo importante aquí es que este es un sistema solamente de un grado de libertad. O sea, yo quiero saber cuál es el desplazamiento en la dirección este desplazamiento de este bloque M.
¿verdad? Y esto cuando determino una fuerza aplicada acá, una fuerza P, que puede ser función, que puede ser, no, que es función del tiempo. Bien, entonces este es el ejercicio entonces, ¿qué queremos resolver? Queremos ver el desplazamiento en función del tiempo, dependiendo de la carga P. ¿Verdad? Ya no va a ser. Aquí no hay una solución única, ¿verdad? Aquí la solución depende en qué tiempo usted quiere que yo le dé la solución. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando usted excita esto, pues esta fuerza P puede ser una carga armónica o que sea, esto puede ir puede ir en esta dirección y puede volver en esta dirección. Entonces, siempre es importante el desplazamiento, tiene que ser en la parte dinámica función del tiempo. O sea, nosotros tenemos para un tiempo T, ¿cuál sería el desplazamiento? O podemos hacer un gráfico, el desplazamiento en función del tiempo. Entonces comenzaremos con este ejercicio y para eso me voy a ir a los apuntes que ustedes tienen del edificio. Entonces podemos tener el efecto de la resonancia, que sí es lo que, o se acerca a la resonancia, que es lo que hace que las estructuras colapsen en el tema sísmico. Por tanto, esto es re importante, entender estos conceptos de autovalor autovector. Por lo tanto, el problema de autovalor autovector, en el caso de la dinámica, lo vamos a ver calculando. En este caso, vamos a calcular las frecuencias de vibración del sistema y, obviamente, el modo de vibrar del sistema. Y después, ustedes van a hacer este mismo ejemplo como práctica y van a aplicar van a hacer una carga aplicada para ver cómo ya no es una vibración libre, porque ya tiene una carga aplicada, por lo tanto ya es una vibración forzada. A ver, señor, a ver, no sé si está más o menos claro. A ver, señora Pasa, me interesa que esto esté realmente claro. Sí, ingeniero, está claro. ¿Sí? Señor Campos. Sí, hasta ahora está claro. Ya. Bueno, ya nos ha olvidado, ¿no es cierto?, del principio de la segunda ley de Newton. Sí, como lo propuso Newton. No, porque el problema es conceptual, ¿verdad? O sea, eso nos sirve, ¿no es cierto? Si no entendemos eso, es bien difícil entender, simplemente aplicar fórmulas, y eso no es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Bien, entonces, vamos a este sistema. Vamos a hacer algunas hipótesis, ¿verdad? Primero, no vamos a llevar en cuenta el amortiguamiento. Vamos a hacer que vibre la estructura y se continúa vibrando, pero lo que interesa es calcular su frecuencia de vibración. En cuánto tiempo se amortigua, bueno, pues eso todavía no lo vamos a considerar en este ejemplo. Por lo tanto, este ejemplo que estamos haciendo consiste en una masa y un resorte que indica el resorte, la rigidez del sistema y la masa, obviamente la masa que genera el sistema. Entonces, las hipótesis son, al aplicar cualquier perturbación al sistema, la masa comienza a oscilar libremente. En este sistema no se consideran las fuerzas de fricción, ausencia de amortiguamiento. Por lo tanto, vamos a dejar que la estructura vibre. O sea, lo que ustedes vamos a calcular va a ser su frecuencia de vibración. El movimiento resultante, al cual no lo afecta ninguna fuerza exterior, se denomina vibración libre. Por lo tanto, al no tener fuerzas externas, estamos hablando de un problema de autovalor autovector para el caso dinámico. Aquí vemos, puesto que esta masa, que es una sola masa, porque podríamos tener un sistema de 5 masas y tenemos un sistema de 5 grados de libertad, pero acá hablamos de una sola masa y por lo tanto esta masa, como vemos acá, solo puede desplazarse en la dirección X.
Por lo tanto, solo tiene un grado de libertad. Entonces, lo único que nos interesa ahora es calcular este desplazamiento U en función del tiempo, ¿verdad? Y aquí tenemos la velocidad, y aquí he puesto solamente para que entiendan la aceleración que va a tener. Si la aceleración es mínima, entonces obviamente vamos a ver que podemos solamente considerar el desplazamiento para una fuerza. Bien. En este caso, obviamente, la velocidad y la aceleración coinciden con la misma dirección. Entonces, bien, ahí vamos entonces a aplicar a este sistema. Primeramente, vamos a que el sistema dinámico es el que dijimos que está en la pizarra. Tenemos la masa por la aceleración. Estos dos puntos significan la derivada segunda del desplazamiento, que en otras palabras es la aceleración del desplazamiento respecto al tiempo. Aquí. Dije una pregunta. ¿De qué apuntes está compartiendo? ¿Qué? ¿Perdón? Del capítulo 1, de los apuntes del curso, no del alumno. Ah, Inge, entonces tiene que cambiar para compartir, Inge, porque no se está viendo. Ah, avíseme, pues, si usted tiene razón, está bien. Perdón, vamos entonces, tiene razón. Pero yo, a ver, creo que, ¿cuál está viendo usted? ¿Los apuntes del alumno? Sí, ese se está mostrando, Inge. Ah, ya, perdón. Perdón. Entonces voy a dejar de compartir el anterior. Y entonces ahora voy a hacer compartir la pantalla. Y ahora voy a hacer... tiene toda la razón. Perdón. Ahora sí. Correcto. Tiene razón. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ahora sí. Ya, bueno, aquí está. Pero aquí lo tienen, ¿no? Las vibraciones libres, etcétera, lo que habíamos hablado. Bien. Entonces acá ahora... La ecuación que gobierna el problema, aquí está, la masa por la aceleración, donde U vamos a indicar que es el desplazamiento y la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo es la aceleración. Por lo tanto, aquí está la fuerza de inercia, que es masa por aceleración. Aquí está la velocidad, que es que es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, me da la velocidad. La velocidad por el amortiguamiento es lo que me da la velocidad por la constante de amortiguamiento, me va a dar las fuerzas de amortiguamiento. Y finalmente, aquí tenemos la matriz de rigidez multiplicada por el desplazamiento, que es el equilibrio que siempre tenemos, que es fuerzas externas es igual a fuerzas internas. Lo que pasa es que en la dinámica estas son las fuerzas que entran debido a la segunda ley de Newton. Bien. Ahora, vamos a hacer primero el tema de vibraciones libres. Y hemos dicho que para el tema de vibraciones libres, que es el problema de autovalor autovector, entonces la carga, no dependen de la fuerza externa. Por lo tanto, vamos a llegar al sistema homogéneo y vamos a hacer que para este caso la fuerza sea igual a 0. En este caso, de este ejemplo, vamos a resolver con la carga igual a 0. Y en la práctica, ustedes van a resolver con una carga P función del tiempo. Este sistema, no sé si se acuerdan, pero este sistema es el sistema homogéneo. Y por lo tanto, además de resolver este sistema, vamos a resolver lo que es aquí la solución homogénea del sistema. ¿Y cómo resolvíamos ecuaciones diferenciales? Muchas veces resolviendo las ecuaciones del sistema homogéneo, la solución al sistema homogéneo, y después hacíamos una solución particular. Entonces, cuando ustedes quieran resolver esta ecuación, en su práctica van a tener que resolver este mismo sistema homogéneo
más una solución particular. Bien. Como ven acá, esta es una ecuación homogénea de segundo orden y con coeficientes constantes. ¿Está bien? La masa y la rigidez. Ahora bien, ahora podemos aplicar qué forma tiene la solución a esta ecuación diferencial. Bueno, vemos que se puede ver que sea la solución con una sola constante, que sería esta ecuación exponencial, donde C es una constante y este es el E elevado a gamma T, donde gamma es otra de las constantes y T es la variable tiempo. Entonces, nosotros vamos a plantear que la solución a esta ecuación diferencial sea de esta forma. Bien, al ser de esta forma, entonces, tenemos que definir las variables C y la variable lambda. Por lo tanto, si esta es la solución, si va a tener esta forma la solución, esta sería la primera derivada, donde la derivada de esta ecuación, obviamente, es la derivada de la parte superior, que es lambda, multiplicado por el ET, C es esta, y aquí tenemos la segunda derivada, es lambda 2, que multiplica lambda T. Estas C y lambda son constantes arbitrarias que van a depender y vamos a resolver a través de las condiciones iniciales. También se llama al tema dinámico, se llama el problema de condiciones iniciales, porque no bastan las condiciones de borde del sistema, además dependen de las condiciones iniciales. ¿Cuáles serían las condiciones iniciales? Aquí partimos del reposo. Si partimos del reposo, tenemos las condiciones iniciales. ¿Cuáles serían? Que el desplazamiento para el tiempo T0, partimos del reposo y vamos a definir qué es el tiempo T0. Para ese tiempo T0 tenemos que el desplazamiento U es 0 y también que la derivada del tiempo o la velocidad también es igual a 0. ¿Verdad? Si usted agarra una estructura que ya está vibrando, qué sé yo, usted va para un determinado tiempo, si usted quiere las condiciones y a partir de ahí calcular, tiene que saber cuánto se está desplazando para un tiempo t y cuál es la velocidad para ese tiempo t. ¿Verdad? Entonces, esas constantes c y lambda van a depender de las condiciones iniciales. Entonces, vamos a reemplazar ahora esta solución que hemos planteado acá, con esta velocidad y esta aceleración, vamos a reemplazar en este sistema homogéneo que hemos visto. Y al reemplazar en este sistema homogéneo, vamos a obtener la derivada segunda va a ser C multiplicado por M, es este término, y este es el K, que va a estar multiplicado por el U, y el U es C elevado. Por lo tanto, si en esto simplifico las variables C y E elevado a gamma T, tengo la ecuación que da M lambda al cuadrado más K es igual a 0. Bien. Ahora bien, aquí vamos a ver que en este sistema, este lambda al cuadrado, como este sistema es igual a 0, este lambda al cuadrado sería igual a menos k sobre m. El k lo llevo al otro lado, divido por m, y este lambda al cuadrado es igual a menos k sobre m. Y entonces, a esta relación, porque ahí es muy importante en estructuras, esta relación es la relación entre la carga, entre la rigidez y la masa. Y por lo tanto, si llamamos a, y aquí está, bueno, aquí hacemos que la raíz cuadrada de k sobre m sea igual a lambda. Sea igual a la frecuencia de vibración.
Y por lo tanto, el lambda al cuadrado va a ser igual a K sobre M. ¿Verdad? Entonces acá el lambda tendría acá dos soluciones en este caso. Más menos K sobre M. Y si aplicamos aquí el lambda, entonces, y elevamos al cuadrado, vamos a tener acá, perdón, que el lambda al cuadrado es igual a K sobre M. O sea, si yo elevo estas dos al cuadrado, voy a tener que el lambda es igual, el omega al cuadrado, que es la frecuencia angular o natural, o la velocidad angular, es igual a K sobre M. Por lo tanto, con esta expresión vamos a ver que la frecuencia de vibración depende de la rigidez y de la masa. O sea, el cuadrado de esta frecuencia natural es igual a la relación entre la rigidez y la masa. Bueno, al resolver este lambda tenemos dos más menos K sobre M. Y por lo tanto, si tenemos acá, obtenemos si el J es igual obviamente a menos 1, tenemos que este lambda 1, 2 es más menos J por lambda, por omega, donde omega es igual a K sobre M. Entonces, esto lo planteamos de esta forma. La solución a este sistema la podemos ver como la solución de acá. La solución general que vamos a plantear es una combinación lineal de las dos soluciones posibles. Aquí hay dos soluciones posibles para el lambda 1 y para el lambda 2. El lambda 1 es la raíz cuadrada de menos km y la solución 2 es menos la integral. Por lo tanto, la solución, por lo tanto, general a este sistema, vamos a hacer que sea la combinación lineal de estas dos soluciones posibles. Por lo tanto, ahí tenemos la expresión U es igual a C1E, que multiplica J omega T, y aquí E menos J omega T. Y vamos a tener dos constantes, C1 y C2. Ahora, esta ecuación, esta misma ecuación, se puede expresar de una manera más conveniente introduciendo la ecuación de Euler. Y entonces, introduciendo la ecuación de Euler, que dice que el E elevado a más menos J, podemos reemplazarla por coseno de alfa más menos J seno de alfa. Esta es la ecuación de Euler. Solamente que aquí estamos representando el alfa como siendo omega por T, que lo vamos a ver acá. Por lo tanto, reemplazamos este U, vamos a tener C1 por coseno de omega T más J seno de omega T más C2 coseno de omega T menos J seno de omega T, que es la ecuación 13 de este capítulo 1. Reagrupando los términos, tenemos acá esta ecuación. Vamos a hacer acá nomás. K1, por lo tanto, esto voy a volver a llevarlo aquí arriba. Caramba. Bien. Entonces, acá haremos ahora que esta constante C1 más C2 sea igual a K1 y esta constante C1 menos C2 sea igual a K2. O sea, el J multiplicado por C1 menos C2
hacemos K1 y K2. Por lo tanto, aquí tenemos esto, y por lo tanto ahora vamos a tener que esta expresión del desplazamiento, que es importante, vamos a encontrar todo en función del desplazamiento. Teniendo el desplazamiento podemos calcular las deformaciones y teniendo las deformaciones podemos calcular las tensiones en cualquier punto del elemento. Entonces acá vemos que U es igual a K1 coseno de omega t más K2 seno de omega t. Donde K1 y K2 son constantes que ahora tenemos que determinar. Y en función a qué determinamos estas constantes, obviamente vamos a ser determinadas a partir de las condiciones iniciales. ¿Y cuáles son las condiciones iniciales que vamos a aplicar? Vamos a decir en forma general, para un tiempo t igual a t0, vamos a decir que el desplazamiento sea igual a un desplazamiento u0. Y la velocidad para un tiempo t igual a t0 va a ser una velocidad u0. Entonces ahora de esta forma podemos calcular estas dos constantes que tenemos aquí de la función desplazamiento. Entonces acá reemplazamos y vamos a tener que la velocidad es, primero, el desplazamiento aquí va a ser K1. Bueno, aquí tenemos todo el total desplazamiento y aquí hacemos la velocidad, va a ser la derivada de este desplazamiento. Y por lo tanto acá queda la velocidad en función de estas dos constantes. Eso es simplemente haciendo derivando U respecto al tiempo y colocando el W afuera de los dos términos. Entonces ahora sí podemos aplicar. Entonces aquí aplico que U0 es igual a esto con el valor T0 y la velocidad es aplicando acá con la velocidad T0. O sea, con el valor T0. Resolviendo K1 y K2, ¿no es cierto? Una vez que tengo el K1 y el K2, tengo dos ecuaciones acá, lo resuelvo en función, el K1 y el K2, los resolvemos en función del desplazamiento para t igual a 0, para el tiempo t igual a 0, y aquí tenemos la velocidad dividida por la frecuencia del sistema. Por lo tanto, ahí tenemos los dos valores de K1 y K2. No sé cómo vamos hasta acá, señor, pues si alguien, a ver, señor Martín Quispe, ¿está ahí, señor Martín Quispe? Hace rato que no participa usted. Inge, buenas tardes. ¿Qué ha pasado las últimas? No lo preguntaba y no estaba ahí. Inge, por el chat nomás he tratado de responder, pero no. Pero no hay ni si por el chat. Yo veía el chat. Estoy atento al chat para ver que si hay alguien que hace alguna pregunta por el chat. Inge, he arreglado mi micrófono ya. Voy a estar ya más al tanto, ingeniero. Espero, porque ya vamos a tener el primer examen. Sí, eso a sí. ver, ¿cómo andamos hasta acá? Sí. O no está claro. Sí, se está entendiendo, ingeniero. Estoy comprendiéndolo hasta el momento bien nomás. Bueno, aquí ya entramos un poco a las ecuaciones famosas diferenciales, ¿no? La forma de resolver una ecuación diferencial, bueno, pero un poco recordar es vivir, ¿no es cierto? Para todos, ¿no? Pero sí que son importantes tenerlos. A ver, señor Milton Espinosa. ¿También está con problemas, señor Espinosa? No entiendo. Señor Gaspar. Presente, ingeniero. ¿Se entiende lo que está haciendo o no? Sí, ingeniero. ¿Cómo? Sí, ingeniero, entiendo todo lo que... A ver. te digo. Ya, muy bien. Entonces, a ver, señor Cruz. Sí, ingeniero, se entiende.
Ok. Entonces, ahora vamos a seguir. Al principio eran 21, uno se retiró, no sé quién se retiró, me va a verificar eso si no alcanzaría. Ahorita hay 19 participantes. Está bien, Inge, voy a revisar. Ya, está bien, entonces. Bueno, aquí lo único es reemplazando, bueno, aquí ya no vamos a hacer, porque esto es seguir nomás, reemplazando el K1 y el K2 que hemos encontrado, reemplazando en la función, finalmente tendremos la función U variando con el tiempo y por lo tanto, si tenemos las condiciones iniciales, que en general esto es cero, ¿no? Y la derivada también del tiempo cero, esto a rigor se vuelve cero y se vuelve una cosa mucho más sencilla. Pero esta sería la solución con las variables iniciales del desplazamiento inicial y de la velocidad inicial. Entonces, acá vamos a ver que si simplificando esta expresión, aquí la simplificamos a esta expresión, y bueno, esta ecuación 25 puede expresarse en términos de la amplitud de movimiento y del ángulo de faz, ya sea a través de una función seno o coseno, ¿no es cierto? A ver, a través de la figura 1, 2 acá. Entonces, si vemos que A es igual a esto, el seno es esto, y ahí finalmente podemos tener que la función U es igual a este valor A multiplicado por el seno de este valor, donde tenemos aquí phi, etc. Por otra parte, trabajando con el ángulo beta, que está acá, seno de beta, que es esto, podemos tener finalmente esto, y aquí tenemos la gráfica de este desplazamiento. Cuando cuando la velocidad es mayor que 0 en T0. Y finalmente, bueno, vemos que reemplazando, simplificando, obtenemos que este U va a ser, digamos, esta es la última expresión en función de este ángulo beta. Bueno, aquí no quisiera mucho entrar en esto porque esto ya es graficar, es la forma de graficar. El movimiento descrito por las ecuaciones 1.30 y va a ser de tipo armónico y depende únicamente de las características internas, masa y rigidez del sistema. La respuesta es independiente de las fuerzas que dependen del tiempo. En otras palabras, que este desplazamiento depende básicamente de lo más importante en el tema dinámico, que son las dos variables masa y rigidez. Bien, entonces ahora, aquí hay un tema importante que creo que ya les planteé, pero ahora espero que tengan un poco más que estén un poco más embutidos con este problema, es que para que ustedes tengan idea, cuando se hacía el puente, cuando se hacía el puente, sí, los puentes trillizos, cuando en uno de los puentes trillizos hubo el problema donde, como se comenzó a construir de ambos lados, como generalmente se hace con cables, y en este caso eran cables extradosados, hubo un problema y que no se llegó al punto, o sea, ya no se pudo nivelar cuando se juntaron los dos extremos, no se pudo nivelar, había una diferencia de 30 centímetros, no, un poco más, ya no me acuerdo, pero eran unos 50 centímetros, donde se trató de pesar para poder que una suba en respecto a otra. Pero como eran extradosados, eran muy rígidas por lo tanto, para desplazar 30 o 40 centímetros esa punta, ya no aguantaba la presión, la tensión en los cables, comenzaba a fisurar la estructura.
y por lo tanto no había forma de resolver eso, y por lo tanto tuvo que resolverse de otra forma. Bueno, no es el momento, pero sí se resolvió de otra forma, pero para eso había que aumentar la sección ya con elementos muy livianos, que ya no me acuerdo si eran tuberías, plataformas, ¿cierto? Un sistema se quitó la franja del centro que tenía que ser de acero y se lo puso liberando un montón de peso y se consiguió resolver el tema de este problema que hubo, sin tener que obviamente hacer otra estructura. Pero ahí el problema era, y en cualquier puente, el tema es saber cómo usted verifica si el problema está funcionando, si la estructura está funcionando. Pero en este caso, ¿cómo sé yo cuáles son las tensiones en los cables? Pongamos el puente gemelo en este momento, o si quieren el puente, sí, veremos el puente gemelo es el puente que hemos construido nosotros. Y hemos verificado también el diseño junto con la gente del Gobierno Municipal de La Paz. El problema es que después de unos años, de varios años, ¿cómo sé si los cables están con la tensión que está por debajo de la tensión admisible? Entonces, ¿cómo puede hacer? O sea, tendría que subir tendría que quitar para volver a pesar para ver en qué tensión está. Sería todo un problema muy serio tratar de resolver. Entonces, hay una forma que es aplicando este concepto del problema de autovolado de autovector, que ahorita lo vamos a ver. Y además que ahora los puentes tienen que ser hechos de tal forma que se puedan cambiar los cables después de un tiempo, porque imagínense, después de un tiempo los cables ya pierden su eficiencia. ¿Y cómo los cambia? No hay forma. Entonces ahora se hacen de tal forma que se puedan cambiar los cables. Y entonces la estructura tiene que estar en cualquier momento, puede resistir sin uno de los cables. O sea, sin uno de los cables tiene que resistir. Por lo tanto, ese cable yo lo puedo sacar y puedo poner otro y la estructura tiene que resistir. Entonces, de esa forma se pueden ir cambiando los cables para que la estructura siga teniendo una vida útil importante. Pero para hacer esto, lo que requerimos, y en este caso de los trillizos, era importante saber cuál era la tensión en los cables. O en cualquier puente, lo importante es si estas tensiones están por debajo o no de lo admisible. Entonces, aquí es un tema a la inversa de lo que estamos haciendo. En otras palabras, si yo hiciera este problema que hemos hecho dinámico en un cable, yo tendría ¿qué me daría? Me daría la frecuencia de vibración del cable por su longitud. Yo puedo calcular la frecuencia de vibración y también calcularía la forma de vibrar del cable y el desplazamiento, ¿no es cierto? Cuando vibra este cable, su frecuencia. Entonces, acá se va a la inversa. Entonces, si yo supiera la vibración del cable, yo puedo saber la tensión del cable. Y por lo tanto, ¿qué se hacía? Se tienen instrumentos ahora que pueden verificar pueden calcular la frecuencia de vibración. O sea, usted le da un golpe al cable y con ese instrumento usted puede calcular, el instrumento le da la frecuencia de vibración que tiene el cable. Y en función a esta frecuencia de vibración que tiene el cable, yo voy en sentido contrario, o bueno, voy del final que hemos hecho al principio, y puedo entonces calcular la fuerza que hay en el cable que me genera esta vibración. Y por lo tanto, como puedo calcular la fuerza, puedo saber, teniendo el área del cable, puedo saber a qué tensión está el cable. Y por lo tanto, sin destesar, sin hacer otros elementos, podemos calcular la tensión en el cable. Esa es lo que llaman las pruebas dinámicas.
No es que pase un camión a alta velocidad, eso no es una prueba dinámica. Esta es la prueba dinámica. No sé, he repetido un poco porque consideraba que esto es interesante, porque al entender estos conceptos podemos entender que es una carga dinámica. No sé si me he hecho entender, señor Bebeto Tinta. ¿Sí? ¿Está claro esto, ese concepto o no? Una revisada más, Inge, por favor. De una revisada más del concepto esto de los cables del puente o de lo que vimos acá de la solución de esta... La relación que tiene el puente con el concepto que estamos pasando ahora. Ya. A ver. Usted ahorita va a cualquiera de los puentes. El Gemelo puede ir al puente... ¿Cómo se llama? El que está el paralelo al puente, pues se llama el puente Gemelo, es el puente, ahorita se me da el nombre, qué barbaridad. Bueno, es el puente que está al lado del Gemelo o los Tilizos. El puente de las Américas, ¿no? Sí. Ya. Ahorita usted quiere saber si los cables están a una tensión menor que la admisible. Usted quiere saber eso. Entonces, para ver si la tensión está dentro de lo admisible, ¿cómo lo haría? ¿Cómo hace esto? Entonces, se hace lo que llaman una prueba dinámica. ¿Y en qué consiste esta prueba dinámica? La prueba estática, ¿en qué consiste? En colocar unas cargas, ¿no es cierto? Usted agarra unas volquetas, ¿no es cierto?, cargadas y se va y entra al puente y verifica. Podría verificar cuál es, esa es la prueba que usted hace para ver si resiste o no la tensión, pero no le va a dar la tensión del cable, solamente le va a dar que está cumpliendo, que puede aguantar ese peso que usted está haciendo. Esa es una carga, que usted hace una carga estática. Le pone carga y verifica si la estructura resiste. En cambio, la carga dinámica no es que usted va a colocar unas volquetas a alta velocidad, eso no es una carga dinámica. ¿Qué es lo que hace? Entiende que usted quiere verificar la tensión en los cables. Los cables están pesados, están funcionando. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Aquí lo que hemos hecho es verificar la vibración de la estructura en función de sus características físicas y geométricas, ¿verdad? Esto mismo que hemos hecho para este ejemplo, que es unos resortes y qué sé yo, también podía en vez de poner un resorte, podía haber puesto un cable, ¿verdad? Entonces ese cable yo iba a encontrar en este cable, en vez de poner este bloque, ponía un cable y quería yo encontrar en ese cable cómo ese cable vibra. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, podríamos haber hecho un ejemplo de un cable con una carga, con un peso, y podríamos haber calculado la tensión en el cable y cómo vibra. O el ejemplo de una guitarra. En el ejemplo de una guitarra, usted le da una tensión y después toca y lo que usted quiere saber es cuál es la vibración de la guitarra, de la cuerda cuando no está con ninguna nota. Entonces usted agarra, hace la guitarra y le da una tensión y va a tocar una nota. Usted no le interesa. La nota significa la vibración que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Un poco, siguiendo lo de la guitarra, ¿qué pasa si yo quiero saber cuál es la tensión en la guitarra? Entonces, lo que yo hago, porque para calcular la vibración tenía que saber la tensión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos al contrario. ¿Qué significa eso? Que yo a la guitarra le doy un golpe a la cuerda. La cuerda va a vibrar. Entonces,
Ya inclusive el computador puede verificar la vibración que tiene esa cuerda, pero bueno, hay instrumentos que en los puentes pueden verificar la frecuencia de vibración que tiene ese cable cuando usted le da un golpe. Entonces, si ya tengo la respuesta, que aquí lo que quiero es calcular la frecuencia de vibración, si ya tengo la frecuencia de vibración, entonces voy a la inversa y encuentro qué tensión en el cable me da esa frecuencia de vibración. Y por lo tanto, encuentro la tensión que da esa vibración. Por lo tanto, esa es la tensión con la que está el cable en el puente. No sé si está más claro ahora, señor Campos. ¿Está? ¿Se entiende esa carga dinámica o no? Esa prueba dinámica. Perdón. Sí, sí está entendido. La verdad es que esa prueba, pregunten a varios ingenieros cómo entienden la prueba dinámica y va a ver que no, la mayoría no la tiene clara. Señor Vázquez, ¿está clara la prueba dinámica? Ingeniero, vamos a darle una perturbación a la cuerda del puente. ¿Esa perturbación sería forzada? Sí, usted da un golpe. Bueno, pero no tiene que ser, porque ya dijimos, no requiere un golpe para hacerlo. Basta un golpe pequeño que vibre, porque la frecuencia de vibración no depende de sus características físicas y geométricas. Depende del área del cable y depende de la longitud del cable. ¿Sí? De su masa y su rigidez, digamos. Claro, entonces usted da un golpecito. Y el instrumento tiene la sensibilidad para ver cómo está vibrando. No es que usted tiene que... No, le da un golpecito. Y calcula y verifica la vibración. El instrumento le va a dar la vibración. Y en función a la vibración, usted va y encuentra qué tensión debería dar esta vibración a través de este problema de autobola autovector. Y por lo tanto, calcula la tensión. ¿Sería el mismo procedimiento para un edificio, no? ¿O cambiaría algo? A ver, sí, pero en un edificio, a ver, dele un golpecito para que vibre, y está bien, nunca se me había ocurrido, pero ahí sí que ya es difícil, ¿no? Porque ahí la rigidez del edificio es muy grande, ¿verdad? Y depende, sí, no sé, podría, pero no se me había ocurrido, la verdad. Pero tendría que ser realmente... porque además ahí hay muchos grados de libertad, hay varias frecuencias de vibración, ¿verdad? Depende de dónde le va a dar la perturbación. Porque, a ver, sí, nunca había pensado en eso, pero bueno, ya que me ha hecho pensar. Usted sabe que en un edificio hay varias frecuencias de vibración, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las frecuencias de vibración es que sea lo que genera cuando pasa un viento, ¿no es cierto? La parte de arriba comienza a desplazarse y la parte de abajo se queda estática, ¿verdad? Esa es en una dirección. Otra frecuencia de vibración sería en la otra dirección. Pero puede haber una frecuencia de vibración torsional, ¿verdad? Que puede haber, ¿no es cierto? El viento lo agarra de un lado, o qué sé yo, o el sismo tiene un movimiento que el edificio, por sus características, comienza a moverse en una forma de torsional. Después puede ser que el edificio no vibre en su primer modo, sino en el segundo modo. Por lo tanto, igual que una guitarra puede vibrar en la otra, en varios modos de vibrar. Y entonces, la verdad es que tendría que pensar dónde tendría que darse el golpe para poder, con un instrumento, tener una idea. No se me ha ocurrido. Voy a pensar un poquito más, pero yo lo veo realmente complicado. Lo que pasa es que en un cable, usted tiene el cable solamente, de principio a fin, es un cable y entonces es muy fácil porque es básicamente un solo grado de libertad. Sí, pero está bien, la pregunta me hizo pensar. A ver, señor. Bueno, pero ya, después a ver, si tienen alguna pregunta más, si no pasamos a lo que ustedes tienen que hacer ahora. A ver, ¿sí? Ingeniero, una consulta. Sí. En la materia de hormigón hemos llevado instrumentos y el esclerómetro tendría el mismo concepto. No, para nada.
para nada. No, porque el esclerómetro lo único que le mide es el golpe, le da la dureza, pero además le da el esclerómetro le da la dureza de una franjita de 2 centímetros. Usted tiene una columna de 1 metro por 1 metro, puede estar hueco ahí adentro, puede tener un vaciado pésimo ahí adentro y no le va a mostrar eso al esclerómetro. El esclerómetro le da solamente en unos 5 o 10 centímetros, la dureza del hormigón en unos 5 o 10 centímetros. Pero eso no le sirve. A ver, y aquí es interesante la pregunta, no tiene nada que ver, pero con este tema de dinámica, pero ya que lo han planteado, lo vamos a ver un poquito. Cuando hacíamos el Ministerio de Economía, que me gustaría hacer un data show, pero no tengo tiempo, ahora que de repente me voy a dar unos poco más de tiempo, el problema fundamental es que teníamos que hacer un edificio de 22 pisos sobre una estructura que estaba que estaban los 2 sótanos y un nivel, pero sobre eso había que hacer 22 pisos. Y entonces, de esa estructura, esa fundación y esas estructuras, esas columnas hasta el segundo nivel o el primer nivel, habían sido hechas hace unos 20 y tantos años atrás. Entonces, la pregunta del millón era, ¿cómo confiamos en esas fundaciones y cómo confiamos especialmente en las columnas para subir 22 pisos? Obviamente la sección se mide, pero ¿y el hormigón, la calidad del hormigón? Usted confiaría y diría, no, lo han debido hacer bien, y lo hace. ¿Verdad que el tema era bien complicado? Entonces ahí lo que hicimos, ¿verdad? Sí, ya. Pero para que tengamos claro el tema, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, ahí tuvimos que ir al tema del Instituto de Física de la Universidad de la UNSA, y el tema era verificar la calidad del hormigón. Y entonces el esclerómetro nos sirvió para un tema. O sea, usted verificaba a través de física, de unas ondas sonoras, verificaba la compacidad del hormigón en todo, si era uniforme o no era uniforme. No sé si me hago entender. A través de estas ondas sonoras se podía verificar que si el hormigón tenía la misma compacidad. Y ahí usábamos el esclerómetro. Si tenía la misma compacidad del hormigón, entonces si le hacía un golpe que me daba la calidad del hormigón en 5 centímetros, y si tenía la misma compacidad, podíamos deducir que todo el hormigón de esa columna de 1 metro por 1 metro tenía la misma resistencia. Bueno, así lo hicimos y ahí está el Ministerio de Economía, por lo tanto, ha funcionado. Lo que sí tenemos que hacer en una columna varios puntos para verificar su compacidad. Pero ahí el esclerómetro solo nos sirvió para mostrarnos la resistencia del hormigón en los 5 centímetros de la superficie. No sé si está clara la respuesta del hormigón. ¿Quién me preguntó? Aguilar, ingeniero. Sí, ingeniero, está claro. Ingeniero, Bueno, ¿existen otras aplicaciones a este tema que hemos llevado? Sí, para edificios. Usted para calcular un edificio, usted en un edificio requiere calcular las frecuencias de vibración. ¿Por qué requiere calcular las frecuencias de vibración? Bueno, pero en un edificio, como aquí hemos visto una frecuencia de vibración porque tiene un solo movimiento. En un edificio puede moverse, tiene n grados de libertad y por lo tanto tiene n frecuencias de vibración. Pero se ve que las 5
frecuencias más importantes tienen que ver con el 90% de la masa, ¿verdad? Entonces, si tomamos esas 5 frecuencias de vibración, estamos ya con una muy buena precisión respecto a lo que va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar en estas 5 frecuencias de vibración? Que el efecto que viene a través del suelo, que hace vibrar la estructura, el efecto no tenga la misma frecuencia. O sea, la onda que viene del sismo, ¿no es cierto?, tiene una frecuencia. Su movimiento tiene una frecuencia. Que esa frecuencia que tiene, lo mismo que usted agarre cualquier, digamos, a ver, ¿cómo le diría? Usted haga un ejercicio, agarre una barra cualquiera, gruesa o como quiera, y usted dele si usted la mueve muy rápidamente o muy lentamente, como hemos hecho. Entonces, ¿qué sucede? Si la barra es muy delgadita, no tiene mucha rigidez, si tiene una masa grande ahí arriba y usted mueve, va a depender. Si aumenta la rigidez, dependiendo de cuánto usted gira, me hubiera gustado llevar hemos hecho un experimento cuando hemos hecho un sistema con unas barras, unas masas. Bueno, pero les hemos mostrado hay un data show, creo que les he mostrado, ¿no es cierto?, que depende de la rigidez. Lo que pasa es que si usted este movimiento abajo hace una frecuencia muy, muy rápida, eso va a afectar mucho a las estructuras que son cortas, pero si hace lentamente va a afectar a las estructuras altas. Entonces, depende que esa frecuencia que vamos a colocar no entre en la misma frecuencia de las frecuencias del edificio. Por lo tanto, sí que tengo que calcular las frecuencias del edificio. A ver, no sé si más o menos. A ver, si quieren, la próxima una clase, rápidamente volvemos a poner ese ejercicio de las masas y de la rigidez para que ustedes entiendan justamente este tema que estamos viendo, que las frecuencias dependen de la masa. Y lo vamos a hacer. Entonces, comenzamos la próxima clase poniendo nuevamente ese ejemplo, que es un video, y que va a estar simpático. Y eso lo hacía yo pero está en la fábrica y ya no sé con dónde ya me lo han puesto y se lo presté a un alumno y ya nunca me lo devolvieron. Era para justamente verificar este tema. Pero ahí está el video que también se ve bien. A ver, no sé más, si alguien más. Ingeniero, buenas noches. Otra pregunta. Para determinar el periodo del suelo, ¿tuvieron que hacer ensayos, ingeniero? No, es que el suelo, la verdad es que ahí, no, porque la onda viene a través del suelo. Sí, ¿no es cierto? La onda, que la onda depende, a ver, ¿cómo le explico? Esta onda viene a través del suelo, pero no tiene que ver con el suelo básicamente, sí en algunos casos. A ver, trato de explicar. ¿Cuándo se da esta onda? Usted sabe que en nuestro caso está la placa del Atlántico y está la otra placa que es la que se incrusta por debajo de la placa del Atlántico, que ahorita es el nombre, pero es en la que estamos. Entonces, ¿Nazca, Inge? La placa Nazca. Entonces, la Nazca se entra por debajo de la continental. La continental está por arriba, es la del Brasil, ¿verdad? Entonces, cuando esta placa de Nazca se choca y se va metiendo por debajo, entonces llega un momento en que ya vence la fricción, y entonces al vencer la fricción se incrusta, y esto genera una energía importantísima. Tanto es que la cordillera de los Andes se ha ido dando por eso, ¿verdad? Se ha ido incrustando y se ha ido levantando el suelo. Entonces, esa falla, que llaman falla, ¿verdad? Pero bueno, no sé si es falla, pero es que
En cambio, usted ve que en el Atlántico, en Brasil, yo he estudiado 8 años en Brasil, 5 de ingeniería, y no hablábamos de sismo. ¿Por qué? Porque la placa del Atlántico no se movía, o sea, se incrustaba la otra y cuando había esa energía era porque la placa Nazca se metía y generaba unas ondas. En cambio, en la placa de la Atlántica, que estaba en la parte de arriba, no había ninguna onda que se iba hacia el otro lado. Entonces, esas ondas que vienen a través del suelo llegan hasta su fundación. Y entonces ahí sí le generan este problema. Ahora, ¿cuándo puede haber un incremento dependiendo del suelo? Cuando el suelo es muy flexible o muy rígido, o sea, que esa onda viene y si el suelo es muy rígido, la onda es como si el edificio con una rigidez partiría desde más abajo. Y si es muy flexible, se comienza a amortiguar un poco esa onda. Sí, influye el suelo en determinado, pero más que el suelo depende de la onda que llega. ¿Se ha hecho alguna tesis para ver cómo influía el suelo en la amplitud del efecto sísmico? Y sí se ha llegado a algunos valores que puede influir en 2 veces o 3 veces el problema, dependiendo del suelo. Y tanto es que en este sismo que en Cochabamba, que en algunas casas fueron destruidas por el sismo, ahí hubo un problema, ¿no? En la parte superior tuvieron destruidas y en la parte inferior no. Y era porque justamente el suelo vibraba más en la parte superior que en la parte inferior. Pero bueno, es un tema realmente complejo, pero sí influye. Pero más que eso es la onda que viene. El suelo va a influir un poco, pero no es el que genera la onda, sino la onda ya viene con su frecuencia. El suelo puede amortiguarla y inclusive no solo amortiguarla, como se ha hecho esa tesis, inclusive ampliarla. Pero si no hay la onda, el suelo no pasa nada. A ver, no sé todavía, pero podemos seguir charlando un poco, no es un tema sencillo el tema sísmico. O sea, no es nomás entrar, como hacen varios, entrar al computador y decir, y punto, no es así. El tema sísmico es bastante complejo y hay que darle. Todos los paquetes, como ustedes van a hacer un paquete, depende de las características que usted da los datos, depende de los datos. Y de los datos sísmicos depende realmente de una experiencia muy grande y de tener resultados, como los chilenos. Los chilenos tienen resultados de sus sismos que han tenido en los últimos 100 años. Entonces ya tienen valores en su tierra como qué esperar, de qué ondas esperar, etc. Así como los japoneses, ¿verdad? Y bueno, los gringos, ¿no? Porque esta falla del Pacífico sube hasta arriba, ¿verdad? Hasta Los Ángeles, hasta San Francisco, pasando por Chile, Perú. Y la otra de los japoneses, la otra falla de que viene en la parte japonesa. Pero bueno, es un tema que sí hay que estudiar mucho, el tema sísmico. Pero para estudiar temas sísmicos, primero hay que aprender bien el tema estático. Y después del estático hay que aprender bien el tema dinámico. Y después ahí entra el tema sísmico. Bueno, pero aquí estamos dando unas pautas, ¿verdad? Para que vayan ustedes viendo, leyendo y estudiando, ¿no? Es importante. Bueno, ya no da el tiempo para ver, entonces vamos a hacer la próxima clase nomás para explicar un poquito este ejemplo que queremos que ustedes hagan en la práctica. Ya vamos a entrar al módulo 2. Bien, hemos dicho, bueno, hoy día es sábado. A ver, hemos dicho, señor Alcázar, entonces, que
están todos preparados para para el lunes, ¿no es cierto? No, para el martes el examen, ¿no? Sí, Señor Alcázar. martes y jueves. Martes y Jueves. Martes y jueves, ¿verdad? ¿O es jueves y sábado? No. No, dije martes y jueves, dije, a partir de las 5. Ah, ya, ok. Martes a partir de las 5, ya, para que lo tenga claro. Ya, entonces, ¿ya son quienes van a dar el martes, por favor, para que yo tenga una idea? El martes vamos a dar, como dijo, el primer grupo. ¿Quiénes aquí? Alcázar, Apaza, Campos, Quispe y Alcón. Y el segundo grupo lo voy a preparar recién, Inge, porque la asistencia diría más hasta poniendo. Ah, ya, ok. Ya. Muy bien, pero que sepan, ¿no? Que quienes van Sí, Inge, le voy a mandar el registro. Ya, ok. Una hora más. Ya, muy bien. Ok. Bueno, espero que estudien, ¿no? Para el examen tienen que estudiar y harto. Si no, va a estar complicado. Muy bien, yo me despido entonces. Espero que estudien bien. Entonces nos vemos el martes con algunos y el jueves con otros. Ok. Buenas noches.